Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, recuerden apoyarnos con un me gusta, dejar su comentario y suscribirse. Si quieren impulsar aún más el canal, pueden unirse con el botón de miembros. La historia de hoy nos lleva por un camino lleno de nostalgia, silencios que dicen más que las palabras y nuevas interpretaciones que han encendido las redes. Hablamos de dos nombres que el público no logra borrar de la memoria, Gökberk Demirci y Özge Yaz. Por años no solo compartieron proyectos, sino una química que el público juraba que iba más allá de los guiones. Incluso cuando los créditos terminaron y cada uno siguió su camino profesional, el lazo invisible que muchos espectadores sentían entre ellos nunca se disolvió del todo. Pero últimamente algo cambió y lo hizo con fuerza. Un episodio clave de la nueva serie de Gökberk, con escenas intensas y muy comentadas junto a su nueva compañera de reparto, desató una tormenta digital. Lo que comenzó como un debate normal sobre actuación y puesta en escena, se transformó en cuestión de horas en un mar de teorías que, por supuesto, incluían a la tercera pieza del rompecabezas, Özge. En la línea de tiempo de los fans aparecieron hilos, capturas y montajes que sugerían un triángulo de sentimientos. La bola de nieve creció tan rápido que el equipo de Gökberk no tardó en publicar un mensaje conciso, casi quirúrgico, tratando de poner límites. Él está haciendo su trabajo, lo que hubo con Özge pertenece al pasado. Sonó a declaración de intenciones, a intento por fijar una frontera clara entre ficción y vida real. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, ese comunicado avivó el fuego. Unos días después, los reporteros vieron a Gökberk salir de una reunión de producción. Lo abordaron, las cámaras lo rodearon, las preguntas cayeron una tras otra. Él, sereno, sostuvo la mirada y dejó una frase escueta: hago lo que amo, lo demás quedó ayer. No lo negó todo ni lo afirmó. No explicó nada ni dio más cuerda. Su contención, esa calma que muchos admiran y otros critican, alimentó la maquinaria de la especulación. En el silencio los seguidores suelen escuchar lo que quieren oír. Como si el destino hubiera decidido agregar leña, apareció en internet un vídeo filtrado desde el set. En él Gökberk repasaba el guión y a su lado estaba su nueva compañera de escena. Él levantó la vista un instante y sonrió apenas, con esa sutileza que tanto magnifica el fandom. Esa sonrisa se volvió un océano de interpretaciones. Algunos dijeron que allí había verdad en bruto, que los ojos nunca mienten, otros insistieron en que se trataba de cortesía profesional, de un momento cotidiano de dos actores concentrados en su labor. Da igual el bando, todos hablaban, todos compartían, todos creían descubrir señales invisibles. Mientras tanto, sin pronunciar su nombre ni escribir una sola referencia explícita, Özge también entró a la conversación, o eso pareció. Subió a sus historias de Instagram una imagen en penumbra, delicadamente editada, y la acompañó con una frase de canción que cortó la respiración de miles: lo que se va, no vuelve. Internet explotó. ¿Era una indirecta a Gökberk? ¿Tenía relación con la nueva serie? ¿O era algo íntimo, ajeno a todo ese ruido? Nadie podía asegurarlo, pero todos tenían una teoría lista para defender en los comentarios. Y por si fuera poco, la narrativa se encendió de nuevo cuando, dentro de su ficción, Gökberk interpretó una escena en la que leía una carta cargada de emociones. Una línea de ese diálogo se volvió viral: intenté, pero ya no soy el mismo. Los seguidores se aferraron a esas palabras como si fueran confesión y no actuación. Los guionistas de la producción salieron a aclarar de inmediato que el texto no llevaba mensajes ocultos para nadie, y que la escena respondía solo a la historia del personaje. Pero cuando un público se involucra sentimentalmente, rara vez la explicación oficial apaga la llama. Es el corazón, no el comunicado, lo que guía a las masas. Al día siguiente Özge publicó bajo una foto de atardecer una frase que retumbó en quienes aún creen en la memoria del amor. Hay heridas invisibles que nunca dejan de sentirse. No hubo más datos, no hubo contexto. Solo una ola de reacciones que inundó el post. Casi al mismo tiempo, una amiga muy cercana compartió que Özge estaba enfocada en reconstruir su bienestar emocional, buscando serenidad, eligiendo rutinas más saludables y dejando atrás todo aquello que le robaba equilibrio. Ese detalle modificó el tono de la conversación. Quizás sus palabras no eran dardos enviados a nadie en particular, tal vez formaban parte de un proceso interno, silencioso y legítimo.
Aún así, el público no suelta la historia que alguna vez los envolvió. Lo que Gökberg y Özge construyeron frente a las cámaras fue tan potente que muchos sienten que verlos hoy con nuevos compañeros es como renunciar a un relato en el que invirtieron emoción y tiempo. La mente sabe que la vida sigue, pero el corazón se demora. Las etiquetas de pareja de ficción se convierten en refugios, y cada gesto, cada silencio, cada aparición pública se transforma en una posible clave para desenterrar un final alternativo. Fuentes cercanas a Gökberg repiten que él valora profundamente lo que compartieron, pero que esa página ya se pasó. Hoy su foco es el trabajo, el crecimiento, los retos que se avecinan. Aún así, la rumorología se niega a bajar el volumen. Entre los susurros circuló una frase atribuida a Özge sin verificación alguna: si el destino decide cruzarnos de nuevo, será porque tenía que ser. ¿Lo dijo? ¿Lo escribió en privado? ¿Lo inventó un fan con buen oído para la poesía? Nadie lo sabe. Pero muchos prefieren abrazar esa idea antes que soltar del todo lo que fueron. Mientras la conversación se expande, surgen preguntas incómodas. ¿Qué tan justo es exigir a dos actores que rindan cuentas por la esperanza ajena? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de separar la trama de la realidad sin convertirse en una aplanadora del sentimiento colectivo? Gökberg, con su discreción habitual, evita dar más explicaciones, confía en que el tiempo y su trabajo ordenen lo que hoy parece confuso. Özge, por su parte, ha optado por el cuidado personal, compartiendo apenas destellos de su proceso, como quien abre una ventana un segundo para que entre aire y luego la cierra para abrigarse de nuevo. Detrás de cámaras, quienes han compartido set con Gökberg lo describen profesional, cambiante según el personaje, metódico en la mirada. Cuentan que antes de cada escena respira hondo, revisa notas y se sumerge por completo. A veces en ese tránsito, deja ver una sonrisa breve, un gesto espontáneo que los fans convierten en declaración. Su nueva compañera lo respeta y lo admira, y esa complicidad laboral hace que todo brille con fuerza en pantalla. Tal vez allí esté la magia. Cuando la interpretación es buena, parece verdad. Y cuando parece verdad, el público decide completar el dibujo con sus propios colores. De Özge también hay relatos similares. Dicen quienes la conocen que está aprendiendo a decir no, a priorizarse, a poner límites, a entender que el silencio es una forma de hablar. Quienes siguen su trayectoria saben que se toma en serio los personajes que elige y cuida al milímetro cada detalle. No extraña entonces que sus publicaciones cargadas de delicadeza sacudan tanto. Bastan 4 palabras bien puestas para que su comunidad las lea como un poema o como una declaración de principios. Tal vez ambas cosas a la vez. Vistas desde arriba, las piezas encajan con precisión: la filtración que humaniza, la declaración que pretende cerrar capítulos, el post que todos leen como indirecta, la escena que parece confesión, el rumor que nadie verifica pero todos replican. Es el mecanismo clásico del fervor fan: cuando quedan huecos en la información, la imaginación los rellena. Así nacen las narrativas paralelas, los multiversos emocionales donde cada gesto, por pequeño que sea, se transforma en símbolo, y cada símbolo en confirmación de una teoría previa. Sin embargo, bajo toda la espuma, hay una verdad que se repite: el público sintió algo real viendo a Gökberg y a Özge juntos. No real como pareja que camina de la mano fuera del set, sino real en el modo en que una historia bien contada toca fibras que no sabíamos que estaban expuestas. Por eso cuesta tanto dejar ir. Porque se siente como despedirse de una parte propia. Tal vez no haya villanos ni héroes en este capítulo. Tal vez solo haya 2 profesionales cuidando su presente mientras una multitud los mira con ojos del pasado. En este punto, la pregunta queda flotando y queremos que sean ustedes quienes la respondan: ¿siguen resonando hoy los ecos de aquella conexión que los unió? ¿O ya es hora de que los fans suelten la idea de un retorno y permitan que cada uno siga su sendero sin ataduras imaginarias? Los leemos en los comentarios. Díganos qué sienten cuando aparece un vídeo tras bambalinas, qué piensan al ver una frase subida al atardecer, qué interpretan cuando un guión parece susurrar más de lo que dice. Antes de despedirnos, un recordatorio amable: apoyen este espacio con un like, suscríbanse y activen las notificaciones. Y si desean respaldar aún más a Escándalos de Series Turcas, consideren pulsar el botón de unirse. Al final, todas estas historias nos recuerdan que la emoción que se crea en pantalla puede ser tan intensa que persiste mucho después de que termina el rodaje.
Esa es la fuerza del relato, cuando nos toca, queda. Gökberk y Özge dejaron una huella que no se borra con un comunicado, ni con una sonrisa desmentida, ni con un rumor desinflado. Permanece en la memoria colectiva, latiendo al ritmo de cada nuevo estreno, de cada nueva foto, de cada pequeño gesto que con razón o sin ella, se convierte en señal. Gracias por quedarse hasta aquí. Sigan atentos porque vendrán más historias que nos harán pensar, sentir y recordar porque nos enamoramos de la ficción y de sus protagonistas. Tal vez la lección de hoy sea simple: la pantalla es un espejo que no solo devuelve lo que ve, también refleja lo que llevamos dentro. Y cuando dos nombres como Gökberk Demirci y Özge Yaz aparecen en ese espejo, el brillo es difícil de olvidar.